Ser una mujer soltera en la Edad Media no era nada fácil. En aquella época, tener una hija mujer no era algo muy deseado, principalmente porque representaba un gran gasto para la familia. Si una mujer quedaba embarazada de una niña, lo primero que el padre solía pensar era en cómo deshacerse de esa responsabilidad futura. No se trataba de crueldad, al menos no como la entendemos hoy, sino de una lógica social rígida y despiadada. La mayor preocupación de una joven era, sin duda, conseguir un buen matrimonio. Para lograr un matrimonio ventajoso, era esencial que la mujer fuera bien comportada, recatada, compasiva y sobre todo sumisa. La expectativa social era clara. Debía aceptar incluso las infidelidades de su marido y fingir que no veía nada, porque su deber no era ser feliz, sino ser útil. Además, las familias tenían que proporcionar un dote, una suma de dinero, tierras o bienes que se entregaba al futuro esposo en el momento del casamiento. Este dote era visto como una especie de compensación para el hombre por aceptar a la mujer en matrimonio. Sin embargo, no todas las familias podían permitirse un dote generoso, y eso reducía mucho las posibilidades de la joven. En esos casos, las mujeres debían buscar la manera de ganarse ese dinero desde muy jóvenes. Muchas se empleaban en casas, nobles como sirvientas, lavanderas o nodrizas, con la esperanza de ahorrar lo suficiente para pagar su dote. Si pese a sus esfuerzos, una mujer llegaba a los 25 años sin haber sido casada, una edad ya considerada demasiado avanzada, sus padres solían enviarla a un convento, única alternativa respetable que evitaba la vergüenza social de tener una hija soltera en casa. Allí, entre rezos, muros fríos y votos forzados, muchas mujeres vivieron encerradas toda su vida. Pero algunas no aceptaron su destino tan fácilmente. ¿Quieres saber qué hicieron? Síguenos para más historias como esta.